Gloria a Dios, alabado sea Jesús, libro de los Efesios, alabado sea Jesús, gloria a Dios. Nos dice la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Efesios 6, 12, dice la palabra: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. El apóstol le revela a los efesios que cuando los hijos de Dios estamos caminando por el camino angosto que trazó Jesús, hay una batalla no carnal, sino una batalla espiritual, donde pelea el hombre espiritual y no el hombre terrenal. El hombre espiritual pelea según el Espíritu Santo de Dios, pero el hombre terrenal conoce las batallas terrenales que se desencadenaron según la historia de la humanidad. Han habido guerras terrenales donde pelearon hombres con hombres, pero esta batalla, dice la Biblia, que es una batalla espiritual, y esta batalla no la vamos a ganar con armas de esta tierra, con cosas de esta tierra, sino que esta batalla la vamos a ganar en el nombre de Jesús, sometiéndonos en ayuno, sometiéndonos en oración, sometiéndonos a buscar la presencia del Espíritu Santo. Por eso el apóstol viene revelando y le viene diciendo: porque no tenemos lucha contra sangre, contra carne, no es contra ellos, es contra gobernadores, es contra principados, es contra potestades, contra legiones de demonios que se mueven en las regiones celestes. Pero ¿quiénes eran estos demonios antes de ser demonios? La Biblia dice que fueron ángeles creados por Dios, pero Satanás desencadenó una batalla en el tercer cielo, donde Satanás se rebeló en contra de Dios. Satanás, llamado Lucifer, un ángel creado por Dios, un querubín protector creado por Dios, pero este querubín se rebeló en contra de Dios y convenció la tercera parte de los ángeles para que le hiciera la guerra a Dios. Satanás quiso quitarle el trono a Dios, pero lo arrojaron del tercer cielo y lo arrojaron a la tierra. Hoy todos aquellos que hemos formado, hemos pasado a ser parte, a ser hijos de Dios, tenemos una batalla no solo carnal, no solo contra la carne, porque la carne pide cosas de esta tierra, porque la carne pide deseos terrenales, pero la Biblia agrega a través del apóstol que se ha desencadenado una batalla, una guerra que no se va a ganar con armas de esta tierra, que no se va a ganar con cosas de esta tierra, sino que se va a ganar de esta manera, doblando nuestras rodillas, creyendo en Dios, creyendo en el Padre, creyendo en Jesucristo, creyendo en el Espíritu Santo, creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, creyendo las promesas que Dios ha dejado para cada uno de nosotros, teniendo el escudo de la fe, teniendo ese yelmo de la salvación, no perdiendo el blanco perfecto que es Cristo. Alabado sea el Rey. La Biblia habla que los cristianos tenemos una guerra espiritual donde los principados, donde hay legiones que nos hacen la guerra, pero no la vemos,
pero podemos sentir a veces como la atmósfera cambia, hay opresiones, a veces podemos sentir que no podemos orar, que no podemos hablar nada. Alabado sea el Rey. A veces podemos sentir que el enemigo está atacando, está golpeando, pero Dios viene advirtiendo, Dios viene mostrando, Dios viene revelando que esta guerra se va a ganar en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. No a nosotros, sino al nombre de Dios sea toda la gloria. Si vivimos, vivimos para Cristo. Si morimos, morimos para Cristo. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Alabado sea el Rey. Pero esta guerra espiritual, donde el hombre natural, donde la carne quisiera entrar a esta guerra, pero no es una guerra contra sangre ni contra carne, es una guerra espiritual donde tenemos que llenarnos de fe, tenemos que llenarnos de amor, de gracia, de paz, de bondad, de todos los frutos del Espíritu Santo. Aleluya. Y comienza diciendo el apóstol, la armadura de Dios. Por tanto, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El apóstol quiere que nosotros nos fortalezcamos en Dios, nos fortalezcamos en Él. ¿De qué manera nosotros nos podemos fortalecer en Dios? Buscándolo, amándolo, hablando con Él, buscándolo en oración, buscándolo más cerca, buscándolo de rodillas, buscándolo en ayuno, buscándolo a Él como quien ha perdido algo, como cuando nosotros estamos desesperados por encontrar algo que nos va a dar algo en la vida. Alabado sea el Rey. Pero esto que Dios pide que nosotros lo busquemos a Él, porque Él dice, buscad y hallaréis, pedid y se os dará, porque el que pide recibe y el que busca halla, y al que llama se le va a abrir. Alabado sea el Rey. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque necesitamos fortalecernos en Él. Nosotros solos no podemos. Nosotros separados de Cristo no podemos hablar de la palabra de Dios. Nosotros separados de Cristo, del Espíritu Santo, dice la Biblia que nadie puede decirle a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo de Dios. Así es que Jesús es nuestro Señor, Jesús es nuestro Rey, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que comenzar a caminar en el Espíritu y no en la carne, porque la carne solo ve para abajo, pero cuando caminamos en el Espíritu podemos alzar una alabanza, podemos cantar un coro, podemos cantar un himno, podemos sacrificar alabanza, podemos entrar por sus atrios alabando y glorificando su nombre, podemos llenarnos del poder de la autoridad, podemos seguir avanzando, animando a los demás, podemos seguir predicando este evangelio, porque este evangelio tiene poder. Si bien es cierto, la gente que está en el mundo, se encuentra atrapada, muerta en delitos y pecados, pero para eso apareció Cristo, para libertar al hombre de las opresiones de Satanás. Gloria a Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Solo en Él nos podemos fortalecer. Solo en Jesús podemos renovar nuestras fuerzas como las águilas. Solo en Jesús podemos comenzar a volar en alturas como las águilas. Solo con Jesús podemos tener fuerzas como las del búfalo, para seguir avanzando, para seguir perseverando, para seguir
peleando la buena batalla. Aunque un ejército acampe alrededor de nosotros, no tenemos que temer, porque su fuerza, su fortaleza está con nosotros. La fuerza de Dios, la fortaleza de Dios está con nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de la armadura de Dios. Al entrar a esta batalla tenemos que vestirnos de la armadura de Dios. No podemos ir a esta batalla así como un ser humano normal. No, dice la Biblia que tenemos que tomar el escudo de la fe, tenemos que tomar la espada del Espíritu, tenemos que tomar el yelmo de la salvación, tenemos que tomar el calzado, ponernos el calzado del Evangelio de la paz de Dios. Aleluya. Vestidos de la armadura de Dios. En esta guerra espiritual no podemos andar sin la armadura de Dios. Tenemos que vestirnos de la armadura de Dios. Aleluya. Vestidos de la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Imagínate, la Biblia dice, para que estén firmes en contra de las acechanzas del diablo, necesitamos la armadura de Dios. Para que podamos resistir en el día malo, necesitamos la armadura de Dios. Veamos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. ¿Cómo puede el hombre natural, el hombre nacido de mujer, cómo puede derribar huestes espirituales? El hombre, como ser humano nacido de mujer, no puede desencadenar una batalla en contra de estas huestes. Pero si el hombre está vestido de la armadura de Dios y está ceñido con la armadura de Dios, puede resistir la batalla, puede resistir el día malo, puede resistir a Satanás mismo. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos da la fe, nos da esa fe se vuelve un escudo. Cuando Satanás está viniendo en contra de nosotros, nosotros podemos decirle: Jehová te reprenda, Satanás, en el nombre de Jesús, retrocede, en el nombre de Jesús, vete fuera de aquí. Aleluya, gloria a Dios. El escudo de la fe. Tenemos que tomar el escudo de la fe para poder resistir en el día malo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados. Imagínate un ser humano peleando en el nombre de Dios contra principados. No puede ir en la carne, tiene que ayunar, tiene que debilitar la carne y comenzar a andar en el Espíritu, porque Dios es Espíritu y el Espíritu Santo nos anhela celosamente que nosotros nos guardemos, nos purifiquemos, nos santifiquemos, para que podamos desencadenar esta batalla y comenzar a doblar nuestras rodillas, comenzar a invocar el nombre de Dios. Cuando vienen las opresiones satánicas, cuando viene el enemigo como río, cuando el enemigo viene a querernos derribar, ahí está Dios para acorazarnos, ahí está Dios a través de su Espíritu Santo para protegernos. Pero tenemos que vestirnos contra principados, contra potestades, contra gobernadores. Imagínate, gobernadores que están gobernando en diferentes lugares. Estos gobernadores
están en las ciudades son un tipo de demonio que está gobernando en esa ciudad. Y cada vez que nosotros vamos a alguna ciudad desconocida que nunca hemos ido a predicar a esas ciudades, esos gobernadores comienzan a desencadenar una batalla. Esos gobernadores que están en esos lugares están rigiendo y están gobernando. Tienen a mucha gente en opresiones, tienen a mucha gente en adulterio, tienen a mucha gente cargada de maldad, cargada de lascivia, cargada de pecado. Las tienen encadenadas, pero cuando en el nombre de Jesús vamos a hacer un impacto evangelístico, vamos a hacer una cruzada a esas ciudades, esos gobernadores se van a resistir, esos gobernadores se van a oponer, pero nosotros no vamos solos. Dice la Biblia que ángeles y arcángeles acampan también alrededor de nosotros. Entonces, cuando vamos a esas ciudades a proclamar el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, las tinieblas, los gobernadores tienen que huir. Entonces, ¿qué sucede? En aquellas campañas comienzan las almas a ser libertadas en el nombre de Jesús. Los gobernadores tienen que retroceder, los gobernadores tienen que irse y soltar las almas. Es por eso que cuando se hacen esas cruzadas evangelísticas, comienzan a romperse cadenas, comienza la gente a quebrantarse, comienza la gente a sentir la gloria de Dios, porque donde está el Espíritu Santo de Dios comienzan a suceder cosas maravillosas en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Tienen que retroceder los gobernadores. O sea que cuando un evangelista va, imagínate cuando vamos a predicar a un lugar que nunca hemos ido, a una ciudad que nos invitaron a predicar, a un lugar que nos invitan a predicar, tenemos que orar, tenemos que pelear la buena batalla, porque nos vamos a ir a encontrar con gobernadores que están rigiendo las ciudades y no quieren soltar aquellas almas. Es por eso que vas a ver en aquellas ciudades gente que dice ser hombre, pero no, un barbudo con otro barbudo besándose por ahí y los quieren tener cautivos. Pero cuando vamos preparados en el poder del Espíritu, armados con el escudo de la fe, armados con la espada del Espíritu, entonces vamos a desencadenar una batalla espiritual, no una batalla carnal, sino una batalla espiritual. Y ese gobernador de ese lugar tiene que retroceder en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Imagínate un evangelista que lo llaman a un lugar donde las iglesias son pocas, donde los ministerios son pocos, donde no hay muchos cristianos evangélicos, donde la gente vive bajo la idolatría, donde la gente está atrapada en culturas, adorando dioses hechos de metal, hechos de madera, donde la gente vive adorando la luna, donde la gente vive postrándose al dios sol, donde la gente busca ídolos de metal, de madera. Imagínate cuando llevan a un evangelista, cuando invitan a un hijo de Dios a predicar a esa región, a esa nación, se va a encontrar con un gobernador, se va a encontrar con un principado, se va a encontrar con huéspedes que se resisten a soltar las almas. Pero allí es donde se necesita ir en ayuno, ir en oración, ir sometidos a la voluntad de Dios, ir bajo la gracia de Dios, ir bajo el poder del Espíritu Santo, no ir en la carne, no ir en la chuleta de la carne, sino ir en el Espíritu, armado con el yelmo de la salvación para predicar y pregonar. Cristo salva, Cristo perdona, Cristo es el Hijo de Dios y va a perdonar a todos aquellos que se encuentran atrapados por estos gobernadores. Hay ciudades que necesitan ser impactadas por el poder de Dios.
Hay ciudades en este planeta Tierra que se tienen que montar eventos evangelísticos, cruzadas evangelísticas. Tienen que comenzar a invitar a evangelistas de otras naciones. Tienen que comenzar a invitar a hombres de Dios a que vayan a proclamar libertad sobre aquellos cautivos que estos gobernadores de las tinieblas tienen atrapados. Hombres de Dios llenos de la presencia de Dios, hombres de Dios respaldados por el Espíritu Santo de Dios, porque no es una lucha carnal, porque no es una lucha contra sangre, sino que es una lucha contra gobernadores, contra huestes de maldad, contra gobernadores que se mueven en las regiones celestes, que tienen atrapada a la gente encadenada en prisiones de maldad, de deseos de maldad, de inmundicia. Pero es allí donde el Espíritu Santo prepara hombres llenos del poder de Dios, llenos de la gracia de Dios, armados con la armadura de Dios. Aleluya. Porque imagínate a alguien que lo invitan a una cruzada evangelística donde hay miles y miles y miles de almas. Ahí entre esas almas hay gente que están atrapadas en diferentes maldades. Ahí hay gobernadores, ahí hay principados, ahí hay huestes de maldad que tienen atrapadas a las personas. Se necesita el poder de Dios. Se necesita que el evangelista vaya armado con la armadura de Dios. Que no vaya solo en la carne, que no vaya solo por ir, sino que sepa que va a ir a desencadenar una batalla espiritual. Aleluya. Donde almas por largos años, por largo tiempo, por bastantes años han pasado cautivas. Hay almas que llevan 30 años cautivas, hay unas que llevan 40 cautivas, hay otras que llevan 50 años cautivas. Pero ahí es donde entra el verdadero poder de Dios para libertarlas en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Que no tenemos lucha contra sangre, sino contra principados. Imagínate esos principados de maldad que están gobernando en esas regiones, que no quieren soltar las almas, las tienen esclavizadas al pecado. La Biblia dice que donde Jesús llegaba, los demonios eran echados fuera. Los endemoniados eran libertados de las opresiones. Las cadenas se rompían en el nombre de Jesús. Tenemos que volver al primer amor, a las primeras obras. Tenemos que comenzar a hacer cruzadas evangelísticas donde las iglesias nos tenemos que reunir todos unánimes como al principio en el nombre de Jesús para proclamar libertad en el nombre de Jesús, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. ¿Cuánta gente está atrapada? Año 2025. ¿Cuánta gente está atrapada en el pecado que no puede salir del lodo cenagoso? Se necesitan hacer cruzadas evangelísticas, se necesitan hacer impactos evangelísticos para libertar las almas en el nombre de Jesús. Contra los gobernadores de las tinieblas. ¿Contra quién tenemos guerra? Contra los gobernadores de las tinieblas. Contra gobernadores de las tinieblas.
de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra huestes de maldad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tomaremos la armadura de Dios en serio y comenzarnos, por tanto, tomar toda la armadura, no una parte, no solo el yelmo de la salvación, no solo el escudo de la fe, no solo el calzado del evangelio de la paz, no solo eso, no solo la espada del Espíritu, no, toda la armadura de Dios. El evangelista, el pastor tiene que tener toda la armadura de Dios. Si hay algo que le falta en esa armadura, está vulnerable, puede caer en esa guerra espiritual, puede perder la guerra. ¿Por qué? Porque le falta esa protección. No tiene que ir de esa manera sin la protección de la armadura de Dios. Alabado sea el Rey. Por tanto, tomad toda la armadura. No está diciendo solo tomen el yelmo, no está diciendo solo tomen la espada, no está diciendo solo tomen el escudo de la fe. Con el escudo podemos apagar, podemos bloquear todos los dardos que tira el maligno. Con la espada del Espíritu podemos comenzar a predicar, a pregonar el evangelio de Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Entramos a la batalla y estamos en la batalla. Comienzan a atacarnos. De repente sentimos debilidad en un área, de repente sentimos que flaqueamos en otra área, pero la Biblia dice que recordemos que la armadura tiene que estar completa en nuestra vida. Alabado sea el Rey. Estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad de Dios. ¿Qué es la verdad de Dios? Jesús dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Jesús es el único mediador, no hay otro intercesor. No podemos andar hablando otra cosa si no hablamos de Jesús, si no hablamos del sacrificio de Cristo, si no hablamos de que Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario, que a través de la sangre de Cristo, que a través del sacrificio de Cristo, el hombre puede ser libertado, el hombre puede romper cadenas, ataduras que lo tienen cautivos, donde él ya no encuentra felicidad, donde él ya comienza a decir: ¿qué hago ahora? Tiene que venir a los pies de Cristo, tiene que buscar el rostro de Cristo, y Jesucristo le dará la luz que necesita para seguir perseverando en este camino angosto. Aleluya. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Tiene que haber la verdad de Dios, no un evangelio a medias, no solo el evangelio de la prosperidad. Si bien es cierto, de Dios es todo el planeta Tierra, de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la formó, porque Él la creó. De Dios es todo el planeta Tierra, y si Dios tuviera hambre, te lo pediría a ti o me lo pediría a mí. No, dice la Biblia que Él creó todas las aves, que Él creó todos los peces, que Él creó
creó todas las bestias del campo, que Él creó todo aquello que se come, las frutas de Dios es la tierra y su plenitud. Un evangelio completo, un evangelio completo, no un evangelio a media. No solo hablar de la prosperidad de Dios, sino que hablar de que Cristo viene, de que los juicios de Dios se aproximan, que si el hombre no se arrepiente, que si el hombre anda jugando con el evangelio de Dios, que si el hombre anda haciendo y deshaciendo pensando que Dios lo va a tolerar, la Biblia dice que si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron y se rebelaron contra Él, sino que ha preparado prisiones eternas para que allí los va a encerrar por una eternidad. El evangelio completo, la verdad de Dios completa, hablarle al mundo entero que viene el fin del mundo, que viene el fin de los tiempos, que viene el día y la hora, que todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, que viene el día y la hora en que Dios llamará a su iglesia, que viene el día y la hora que Dios arrebatará a su pueblo y la iglesia de Cristo volará con Él, y todos aquellos que no quieren nada de Dios se quedarán a la gran tribulación. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. No un evangelio a medias, no solo el evangelio de la prosperidad. Dios prospera, Dios bendice. Abraham era próspero, Abraham tenía mucha riqueza, Lot, su sobrino, tenía mucha riqueza, gloria a Dios por ello. Job tenía mucha riqueza, Daniel tenía riqueza, vivía con los reyes, vivió con varios reyes. Daniel estuvo con Nabucodonosor, estuvo con el rey Darío, estuvo con Belsasar. Daniel tenía plata, tenía dinero, pero la Biblia no solo habla de eso, del dinero, de la prosperidad material. Jesús dijo: haceos tesoros donde la polilla ni el orín corrompe, haceos tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, no andar engañando a la gente, porque la Biblia dice, el apóstol Pablo profetizó que en estos postreros días el evangelio de Dios no sufriría de la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarían maestros, pero conforme a sus concupiscencias, conforme a sus deseos, seduciendo a las personas para sacar provecho de ellas, hablándole palabras infladas para sacarles provecho, para sacar dinero de ella. Es por eso que comenzó a decirle que vendían tiempos donde la gente se vestiría como ovejas, pero por dentro serían lobos rapaces. Y dijo él: cuidado de ellos. Hablar la verdad de Dios, el evangelio de Dios completo. Que si el hombre no vuelve al primer amor, porque a la iglesia de Éfeso, con obras, con amor para el prójimo, con deseo de perseverar, con deseo de predicar, esforzándose, pero había dejado su primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve al primer amor. Haz las primeras obras. Hablar la verdad, ceñidos la verdad, no andar engañando a la gente solo por sacar provecho de ellas. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. En el reino de Dios, Jesús dijo: mi Padre es justo. Envió a Jesús a la tierra. El hombre estaba perdido, muerto en delitos y pecados, separado de la salvación, no podía ser salvo. El Padre hizo justicia y envió a su Hijo a morir
Ahora Dios quiere que nosotros hagamos justicia cuando nos toque hacer justicia en esta tierra. Hagamos justicia a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, a la gente que nos rodea. Porque Dios es justo y hace justicia. Porque no nos ha pagado Dios conforme a nuestros caminos, sino que ha sido grande en amor y en misericordia y en verdad y en justicia, que tuvo misericordia de nosotros, perdonándonos la deuda que teníamos. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz. Tiene que haber paz en la iglesia de Dios. Tiene que haber paz en el pueblo de Dios. No hacer guerra en contra del hermano, de la hermana, porque el cuerpo de Dios no está dividido. De Cristo está unido. Unos son cabeza, otros son oreja, otros son mano, otros son boca, otros son pies, pero todos formamos el cuerpo de Cristo. Alabado sea el Rey. El evangelio que tenemos que proclamar es el evangelio de la paz. Buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Seguir la paz, buscar la paz, sigan la paz, sigan la paz. Hay que seguir la paz con los hermanos. Hermano, te ofendí, hermano, pequé contra ti, hermano, te ofendí, perdóname. Buscar la paz con los hermanos. Si no tenemos el evangelio de la paz, si andamos por ahí predicando, pero el evangelio de la paz ya no está en nosotros, podemos perdernos, podemos ser como Judas, comenzar a predicar. Judas estaba predicando, pero estaba tan perdido. Porque sin paz, porque sin paz, para mí mismo la paz, no, para los demás. Procurar la paz con todos, procurar la paz con tu prójimo. Si está en nosotros hacer la paz, porque Jesucristo dijo: bienaventurados los pacificadores. Hemos sido llamados a ser azole veila, pacificadores y no alborotadores. No, hemos sido llamados a buscar la paz. Y si está en nuestras manos hacer la paz con los que nos rodean, hay que pedirle perdón a todos. Hay que pedirle que nos perdone. Si les hemos ofendido, perdónenos. Si les hemos hecho algún agravio, perdónenos, porque queremos paz. La paz que Dios da. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. El mundo habla de paz, el mundo habla de paz, pero están armados hasta los dientes. Tienen bombas nucleares, tienen bombas atómicas, de tal forma que son hipócritas. Pero la paz que Dios da tiene que ser efectiva. Si está en nosotros, decirle a nuestro prójimo: hermano, perdóname, pequé contra ti. Quiero caminar en la paz de Dios. Imagínate un evangelista sin el calzado de la paz de Dios. Un pastor sin el calzado de la paz de Dios, que donde quiera que va, en vez de llevar paz, hace enemigos, y no en el espíritu, sino en la carne, porque se vuelve homicida, teniendo enemistades y pleito contra su hermano. Ya no lleva paz, sino que lleva asesinato, homicidio. ¿A qué llega? A meter cizaña, a hablar de su hermano. Jesús dijo: no juzguéis
para que no seáis juzgado, porque con el mismo juicio que juzgás seréis juzgado, y con la misma medida que medís serás medido. Hipócrita, ¿por qué quieres sacar la paja del ojo de tu hermano y no echas de ver la gran viga de enemistad, de pleito que tienes en contra de tus hermanos que te conocen, que te rodean, que hablaban contigo y hoy ya no hablan? ¿Por qué no le hablas a tus hermanos? ¿Por qué no te humillas y comienzas a decirle, hermano, perdóname? ¿Qué te cuesta? ¿Está endurecido tu corazón? ¿Está endurecido tu corazón? ¿Se endureció? Ya el evangelio de la paz, calzados con el evangelio de la paz. Que no solo tengamos paz en nuestro interior, sino que si está en nuestras manos mantener la paz con los vecinos, con los hermanos que nos rodean, la procuremos. Gloria a Dios. Calzados, no con un calzado costoso del planeta Tierra, no, un calzado espiritual, porque si no va calzado, los demonios que están, los gobernadores que están en esas regiones donde invitan al evangelista, donde invitan al pastor, donde invitan al misionero, si no va calzado, está desprotegido, va a perder la batalla, no va a poder romper cadenas en el nombre de Jesús. Porque ¿cómo puede guiar un ciego a otro ciego? Ambos caerán en el mismo hoyo. No puede guiar un ciego a otro ciego, no puede, dijo Jesús, porque ambos van a ir a caer a un mismo hoyo. Calzados los pies, con el apresto del evangelio de la paz, el evangelio de la paz. Mi paso dejo, mi paso doy, porque sin paz y sin santidad nadie verá a Dios. La santidad conviene a la casa, pero también la paz, porque sin paz y sin santidad, sin paz, procurar la paz con todos. El calzado del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe. Abraham fue llamado amigo de Dios porque creyó en Dios y tuvo fe. Abraham fue sacado de la comodidad donde él creía que estaba bien, pero por fe creyó a la promesa que Dios le dijo, que le tenía mejores lugares, mejor tierra fértil, donde fluía la leche y la miel. Creyó Abraham a Dios. Cuando Dios le pidió a Abraham su único hijo, que iba a ser heredero de todas las cosas materiales, porque Abraham era próspero, porque Abraham era rico y tenía muchas posesiones terrenales, y la aflicción del corazón de Abraham era que no quería dejárselos a alguien que no fuera de su linaje, de su sangre.
no podían tener hijo con Sarai, su esposa, no podían procrear, pero Dios en su infinita misericordia y en su infinito amor le hizo una promesa: Abraham, conocerás un hijo, Isaac. Sarai se rió. Sarai, la esposa de Abraham, se rió cuando el ángel le dijo: tendrás un hijo. Ella se rió porque dijo: ¿cómo alguien que ya ha pasado a ser anciana, que ya no tiene un cuerpo joven, cómo puede ser esto? Y se rió. Por eso se llama Isaac. Isaac lo pidió Dios para que Abraham lo sacrificara. Le probó la fe para ver si Abraham, su único heredero llamado Isaac, lo podía entregar a Dios, y lo llevó donde lo iba a sacrificar. Cuando ya Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, Dios le dijo: Abraham, detente, porque veo que me has creído, porque veo que tienes temor, me has entregado a tu hijo. Y Dios proveyó un carnero y quitó a su hijo para que sacrificara un carnero. Abraham fue llamado amigo de Dios porque le creyó a Dios. Tenía la fe, tenía el escudo de la fe, estaba armado con el escudo de la fe. Tenemos que creer en Dios. Es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que no se ve, pero se espera. La fe no es estas paredes, la fe no es este teclado, la fe no es cosas que vemos, porque la fe actúa de esta manera. La fe crea cosas de lo que no es. Alabado sea el Rey, porque el mismo universo Dios lo creó de lo que no era. Alabado sea su nombre, gloria a Dios. Tenemos que creer en Dios, tenemos que creer en su promesa, llenarnos de fe, de esperanza, saber que sus palabras son fieles y verdaderas, que Él creó los cielos, que Él creó la tierra, que no hay otro Dios. ¿Qué son los dioses hechos de metal, hechos de madera? ¿Qué son los dioses que la gente carga en sus hombros, en sus espaldas? Y si esta gente persigue esos dioses, ¿cuánto más nosotros no debemos de esforzar, que hoy hemos sido libertados? Hemos sido sacados de las tinieblas a la luz. Hoy estamos en Cristo, hoy vivimos en Cristo, hoy llevamos este evangelio a otros que están en tinieblas, y esos que están en tinieblas, las cadenas se les rompen en el nombre de Jesús. Ellos son libertados, y estos que son libertados llevan nuevamente el evangelio hacia otros lugares para la gloria y la honra de Dios. Aleluya. Tomad el escudo de la fe. No podemos ir a una cruzada evangelística. No podemos ir. Imagínate, nos llaman a una cruzada evangelística. A soledad. La gente llega a pedirle a Dios un milagro, a pedirle a Dios que Dios use a ese evangelista, a ese siervo inútil, que use Dios a ese representante, a ese hombre que Dios ha limpiado, a ese hombre que Dios ha levantado como evangelista. Pero llega el evangelista sin fe, sin el escudo de la fe.
llega desprotegido, comienza Satanás, se va a encontrar este evangelista en aquella ciudad con gobernadores, con principados, con huestes de maldad que tienen a la gente en una negatividad, que tienen a aquella ciudadanía sometida con espíritu de anticristo, con deseos de retroceder y ir en pos de los ídolos. Imagínate, son los gobernadores, son aquellas legiones de demonios que los tienen de esa manera. Y el evangelista lo invita, y el escudo del evangelista no está en él. Ha comenzado a caer el evangelista en depresión por amor terrenal. Y comienza el evangelista a sentirse que nadie lo ama, que nadie lo quiere. Y comienza el escudo de la fe a caer, porque dice la Biblia: si tu padre y tu madre te dejaren con todo eso, alguien nos ha recogido. ¿Y quién nos ha recogido y nos amó desde antes de la fundación del mundo? Es Dios el Padre, y ahora Jesucristo, que vino a entregar su vida. Y si Jesucristo nos ama, su amor nos tiene que llenar. A soledad, su amor lo llena todo. Este amor terrenal es secundario. Por eso tenemos que llenarnos y tenemos que andar los evangelistas con el escudo de la fe, para poder apagar los dardos, las acechanzas, todas aquellas saetas que el enemigo tira para apagar la fe. Pero sin el evangelista ya no hay fe, sino que hay deseo de retroceder atrás. Se descuidó de buscar más a Dios y ser amigo de Dios como Abraham en fe. Sobre todo tomar el escudo de la fe, y lo invitan a las cruzadas. Llegan gente en sillas de ruedas, llegan gente paralítica, llegan gente ciegas, esperando que Dios use a ese siervo inútil. Pero el evangelista ya no lleva el escudo de la fe. Y cuando se enfrenta a estos gobernadores, la gente regresa a sus casas decepcionadas. Comienzan a regresar a sus casas, a sus lugares. No pasó nada, porque el evangelista no andaba completa la armadura de Dios. Le faltó el escudo de la fe. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo en la cabeza. Las almas, dijo Jehová, son mías. Todas las almas son mías. Proclamar salvación y vida eterna en esos impactos evangelísticos, en esas cruzadas evangelísticas. Tienen que rendirse las almas a los pies de Cristo. Tiene que haber almas que se salven para la honra y la gloria de Dios. Gente que estaba encadenada con el yelmo de la salvación. ¿Quién es el que salva? Jesucristo es el que salva. ¿Quién es el que perdona? Jesucristo es el que perdona las almas y las salva de las tinieblas y las trae a la luz admirable. Las saca del lodo cenagoso, las saca de la esclavitud del pecado y las salva de toda condenación. Aleluya. Tiene
tiene que andar el yelmo. Bien puesto el yelmo. El propósito de Dios de enviar a su Hijo es salvar las almas, que las almas no se pierdan. Las almas, muchas almas están cautivas en la idolatría, en el pecado, están cautivas en las tinieblas. El hombre de Dios tiene que llevar el yelmo de la salvación. Tiene que tener puesto el yelmo de la salvación de las almas, la salvación de aquellos que andan perdidos, muertos en delitos y pecados, la salvación de aquellos que andan vagando por el mundo como el hijo pródigo, que aquellas ovejas que andan perdidas, errantes, aquellas ovejas que andan vagabundas, aquellas ovejas perdidas, tienen que ser salvas en el nombre de Jesús. Aleluya. El yelmo de la salvación, proclamar salvación y vida eterna. El yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El evangelista ya no lee la Biblia. El evangelista ya no lleva la espada. Dijo el apóstol Pablo, se volverán a las fábulas, se volverán a los cuentos de viejas. El pastor ya no habla, ya no lleva la espada del Espíritu, que es la palabra verdadera de Dios, como está escrita. Lleva cuentos de vieja, lleva fábulas a los altares. ¿Cómo pueden ser libertadas si la espada del Espíritu, de la palabra de Dios, es un cuento de vieja? La palabra que usan es un cuento, es una fábula. A través de una fábula, esas almas no van a poder ser libertadas. Tiene que ser con la espada del Espíritu, tiene que ser con la verdadera palabra, tal y como está escrita. No quitarle ni ponerle, como está escrita. Está bien la palabra de Dios. Aleluya. Imagínate estos pastores, estos evangelistas que los llaman a las grandes cruzadas y comienzan a hablar de sus abuelas, de cuentos de fábula, de cuentos de vieja, y se olvidaron de la verdadera espada, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es santificada 7 veces, y cuando la palabra de Dios es expandida, los demonios no pueden resistir la asoleveila, la espada del Espíritu. Los demonios se van, los demonios huyen cuando escuchan la verdadera palabra de Dios. Los demonios retroceden, los principados retroceden, las almas son libertadas, las cadenas se rompen cuando llega la palabra del Espíritu de Dios, cuando llega la verdadera palabra de Dios, cuando llega la presencia del Espíritu Santo a través de la palabra auténtica de Dios. Aleluya. Pero como un cuento de vieja, una fábula, una historia que no está en la Biblia puede hacer libertar a una persona. La Biblia dice que no es de esa manera. Porque si alguien ha sido vencido por otro que no sea Jesús, o por su palabra, que es el Espíritu de Dios, fue vencido por una fábula, por algo que lo emocionó, fue una emoción que le contaron, una historia de una persona de la tierra. Tiene que ser la palabra de Dios, la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Y los evangelistas, los misioneros, los pastores, la palabra de Dios es la que liberta las almas. Tomad
espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. No hay más que inventar. Es la Biblia. Es a través de lo que está escrito. Pero hay hombres que ya no les basta hablar de la palabra de Dios, sino que se volverán a la fábula. Ya está dicho, ya está profetizado. Y teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus deseos, conforme a sus concupiscencias, conforme a lo que ellos creen que es conveniente. Olvidarán la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y es por eso que te vas a encontrar con gente que te cuenta fábulas, anécdotas, cuentos de vieja, pero ya está profetizado. Si te predican otro evangelio, no les creas. El evangelio de Dios es el evangelio de la paz, calzado con el evangelio de la paz, ceñido los lomos con la verdad, no hablar a medias en la palabra de Dios, solo de prosperidad, y no hablarle de los juicios finales, del Apocalipsis. ¿Por qué esas iglesias no le hablan a su membresía del Apocalipsis? Porque no le están dando la verdad completa, porque estos pastores son lobos rapaces, dice la Biblia. Porque no hablan la verdad de Dios en su plenitud. Porque están seduciendo las almas para sacarle provecho nomás. Solo quieren sacarle la lana, trasquilar la lana. Han vuelto de la palabra de Dios un negocio, una mercadería. Han hecho de la casa de mi Padre, dijo Jesús, cueva de ladrones. Jesús llegó enojado. Jesús llegó y se molestó. ¿Por qué habéis hecho de la casa de mi Padre cueva de ladrones? No le hablan la verdad de Dios en su plenitud. No hablan del Apocalipsis. No hablan de la ira venidera. No hablan a esas almas. Son ciegos y quieren llevar libertas a esta gente. Jesús dijo, ciego que guía ciego, todos caerán en el mismo hoyo. Pero la gente esto quiere oír. La gente eso quiere oír. Que le hablen palabras halagüeñas, seductoras, que los tengan engañados, endulzándoles el oído. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres en el nombre de Jesús. Calzados, ceñido vuestro lomo con la verdad, con la coraza de justicia, hacer justicia. Calzados los pies con el evangelio de la paz de Dios. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, llenarnos de fe. Tomar el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Cristo viene. Así que, hermano, sigamos adelante, sigamos avanzando, procuremos, esforcémonos a tener la armadura completa. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé la fuerza, la fortaleza para seguir adelante, perseverar